Aragón Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Laura Quispe. Presente, ingeniero. Laura. Gracias, buenas noches. Ricalde Pérez. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Lozada Muruchi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fuentes Justiniano. Fuentes Justiniano. Paniagua Ichazo. Paniagua Ichazo. Vargas Rojas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Castro Guzmán. Presente, ingeniero. Gracias. Rodríguez Castro. Presente, ingeniero. Gracias. Castellón Meneses. Gracias. Cejas Claure. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias. Claudio Rosales. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Coelho de Souza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Colosetti Crespín. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Merubia Urquiola. Merubia Urquiola. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Álvarez Céspedes. Álvarez Céspedes. Averanga Tarifa. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Céspedes Solís. Colque Coronado. Presente, ingeniero. Gracias. Pinto Flores. Presente, ingeniero. Gracias. Solís Benavides. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias. Dávila Carapi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Callata Flores. Callata Flores. Nadia Aguirre. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mendoza Weber. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Escalante Márquez. Escalante Márquez. Céspedes Barrancos. Céspedes Barrancos. Terceros Martínez. Presente, ingeniero. Gracias. Cruz. Cruz. Moreno Alanis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mamani Ventura. Mamani Ventura. Chambi Chugar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Fernández Choquechambi. Presente, ingeniero. Gracias.
Cano Taborga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bilbao Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Irala Benavides. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vallejos Velázquez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ábalos Beltrán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vilca Huanca. Vilca Huanca. Jiménez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias. Moyo Flores. Moyo Flores. Murillo Hermosilla. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Ortiz. Presente, ingeniero. Gracias. Ceballos Barriga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Patiño Falón. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Cantuta Quispe. Cantuta Quispe. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Sarmiento. Presente, ingeniero. Gracias. Amador Corchado. Amador Corchado. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches. Miranda Chávez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias, buenas noches. Vicente Gaspar. Vicente Gaspar. Quiñones Gemio. Quiñones Gemio. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Martínez Barrón. Peña Ferrell. Taborga Pinto. Peña Ferrell acaba de entrar. Peña Ferrell. Presente, ingeniero. Gracias. Taborga Pinto. Fuentes Justiniano. Paniagua Ichazo. Merubia Urquiola. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias. Erwin Bedhauser. Álvarez Céspedes. Averanga Tarifa. Céspedes Solís. Buenas noches, presente, ingeniero. Gracias. Pedraza Álvarez. Cayata Flores. Escalante Márquez. Presente, ingeniero Escalante Márquez. Gracias. Céspedes Barrancos. Cruz. Mamani Ventura. Vilca Huanca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Moyo Flores. Vicente Gaspar. Quiñones Gemio. Lara Ortiz. Martínez Barrón. ¿Alguien que no haya llamado? Perfecto. Continuamos entonces. Muchas gracias. Inspección detallada de fallas, ¿no? La medición precisa de cada deterioro es indispensable para una evaluación técnica rigurosa.
Grietas, identificación y clasificación. Las grietas son el deterioro más frecuente en pavimentos rígidos y pueden responder a múltiples causas. Su correcta clasificación es el primer paso para determinar el mecanismo de falla predominante, ¿no? Parámetros a medir: longitud total de fisura, dirección predominante, apertura o el ancho en milímetros, profundidad estimada y nivel de severidad. ¿Ya? Tipos de grietas: longitudinales, paralelas al eje de la vía; transversales, perpendiculares al eje de la vía; diagonales a 45 grados aproximadamente, de esquina, desde la esquina de la losa; y en mapa, red irregular de fisuras finas. Rotura de esquina y escalonamiento. La rotura de esquina se mide la longitud de la grieta desde ambos lados de la esquina y se verifica si existe pérdida de material o separación con respecto a la junta. La pérdida de soporte debe confirmarse mediante ensayos de deflexión. Escalonamiento. Se mide la diferencia de altura entre dos losas adyacentes mediante reglas metálicas, niveles digitales o equipos de perfilometría. En Bolivia, valores superiores a 6 milímetros se consideran críticos para la seguridad vial. Bombeo y desportillamiento. Estos dos deterioros, aunque de naturaleza diferente, son indicadores clave para el estado de las juntas y el sistema de drenaje del pavimento. Bombeo. Observar la presencia de agua en las juntas, expulsión de finos por el paso de vehículos, manchas blanquecinas alrededor de las juntas y vacíos bajo la losa. Desportillamientos. Se debe registrar la longitud, que afecta en metros lineales, profundidad del desportillamiento, porcentaje de la junta deteriorada y presencia de material suelto. Evaluación de la severidad. Clasificar correctamente el nivel de daño determina el tipo de urgencia de la intervención necesaria. Los 3 niveles de severidad. El primero es la severidad baja. El daño apenas comienza. Grietas pequeñas, deslave leve, ligero desportillamiento, requiere mantenimiento preventivo. Segundo, severidad media. Deterioro visible y cuantificable. La funcionalidad se ve afectada, se recomienda mantenimiento correctivo inmediato, ¿no? Y tercero, severidad alta. La capacidad estructural está comprometida. Puede requerirse reemplazo parcial o reemplazo total, o rehabilitación estructural profunda, ¿no? La correcta asignación del nivel de severidad es fundamental para la priorización de intervenciones dentro de los programas de gestión vial, especialmente cuando los presupuestos son limitados, como ocurre frecuentemente en Bolivia. Evaluación de la extensión del daño. Además de la severidad, es imprescindible cuantificar la extensión del deterioro para dimensionar correctamente la intervención y estimar el costo de la reparación. Ambas variables, severidad y extensión, son necesarias para el cálculo del índice de condición del pavimento o PCI, ¿no? Porcentaje de losas dañadas y porcentaje total de losas del tramo inspeccionado, ¿no? Metros cuadrados del área afectada. Superficie total con deterioro expresada en metros cuadrados. Metros lineales o longitud, ¿no? Metros lineales de grietas y juntas deterioradas. Unidades. Juntas afectadas. Número de juntas con pérdida de sello, desportillamiento y otros deterioros, ¿no? Diagnóstico estructural. La inspección visual no es suficiente. El estado interno del pavimento debe evaluarse con ensayos especializados. Ensayos de deflexión. Los ensayos de deflexión permiten conocer la capacidad estructural real del pavimento sin necesidad de destruirlo. Las deflexiones elevadas son indicadores directos de pérdida de soporte, erosión de la base o presencia de vacíos bajo las losas. El deflectómetro de impacto es el equipo de referencia para pavimentos rígidos, simula la carga de un eje mediante el impacto controlado y mide la cuenca de deflexión utilizado en proyectos del ABC en Bolivia para la evaluación y rehabilitación. LWD o deflectómetro ligero, equipo portátil para evaluaciones puntuales, útil en zonas de difícil acceso como la red vial secundaria boliviana o en caminos de zonas de montaña. Viga Benkelman, más común en pavimentos flexibles, con aplicaciones limitadas en concreto, ¿no?
Puede emplearse en estudios complementarios, aunque el detectómetro de impacto es el estándar recomendado para pavimentos rígidos. Extracción de núcleos o testigos, ¿no? La extracción de testigos consiste en perforar la losa mediante una corona diamantada para obtener cilindros de concreto. Es el método más directo para conocer las condiciones reales internas del pavimento y verificar si los espesores ejecutados corresponden a los del proyecto original. Espesor real. Verificación frente al espesor de diseño. Resistencia, ensayo de compresión y tracción indirecta. Estado interno, fisuras internas, vacíos, carbonatación. Calidad del concreto, relación agua-cemento, áridos y homogeneidad. Ensayos no destructivos complementarios. Ultrasonidos. Detecta vacíos, fisuras internas y pérdida de continuidad del concreto sin necesidad de extraer testigos. Muy útil para mapeo previo a la extracción. Esclerómetro. El martillo de rebote estima la resistencia superficial del concreto de forma rápida y económica. Se utiliza como tamiz inicial antes de decidir la extracción del núcleo, ¿no? Y el georradar o GPR permite identificar espesores de losas, vacíos bajo el pavimento y cambios en las capas de forma continua sin destruir el pavimento, especialmente valioso en tramos extensos. Georradar o GPR, ¿no? La aplicación en Bolivia. El georradar o Ground Penetration Radar es una herramienta de evaluación no destructiva de alto valor de diagnóstico, ¿no? Emite pulsos electromagnéticos que penetran las capas de pavimento y registran las reflexiones producidas por los cambios en los materiales, ¿no? En Bolivia el GPR ha sido empleado en proyectos de evaluación de tramos como la doble vía Cochabamba-Santa Cruz para detectar vacíos bajo las losas de concreto, especialmente en zonas donde el bombeo había sido reportado por los equipos de mantenimiento, ¿no? Identifica espesores reales de la losa, de la base, sin perforación. Detecta vacíos y zonas de pérdida de soporte. Permite evaluar centenares de metros en pocas horas, ¿no? Genera perfiles continuos explorables con SIGS, ¿no? Con Sistema de Información Geográfica. Evaluación del drenaje y de las juntas. Dos sistemas que determinan en gran medida la durabilidad del pavimento. Evaluación del sistema de drenaje. Un drenaje deficiente es responsable de una proporción elevada de fallas estructurales en pavimentos rígidos. El agua acumulada bajo las losas satura la base, reduce el módulo de reacción y genera erosión progresiva, ¿no? En Bolivia, el periodo lluvioso representa el mayor desafío para la conservación vial. Cunetas y alcantarillas. Verificar la capacidad hidráulica, la ausencia de obstrucciones, taludes estables y continuidad del flujo en zonas altiplánicas. El congelamiento puede colapsar las alcantarillas, ¿no? Drenaje longitudinal y transversal. Comprobar pendientes de bombeo, badenes, drenes subterráneos. La colmatación de drenes profundos es una causa frecuente de bombeo en la red nacional. Agua bajo las losas. Detectas pinos expulsados o deflectómetro o georradar. La presencia de agua libre bajo las losas debe considerarse una alerta crítica de riesgo estructural inminente, ¿no? Evaluación de las juntas. Las juntas son discontinuidades intencionales, ¿no? Del pavimento rígido, diseñadas para controlar la retracción. Las variaciones térmicas, su correcto funcionamiento es esencial para la durabilidad del pavimento. Una junta deteriorada permite el ingreso de agua y materiales incompresibles, acelerando el daño en toda la losa. Elementos a inspeccionar: estado del sellador, apertura de la junta, presencia del material incompresible, estado de los pasadores y estado de las barras de amarre. Señales de alerta: sello endurecido o fisurado o desprendido, bordes desportillados o rotos y apertura mayor a 6 u 8 milímetros, ¿no? Escalonamiento visible en la junta, manchas de bombeo alrededor. Transferencia de carga. La transferencia de carga es la capacidad de una losa para transmitir parte de la carga aplicada a la losa adyacente a través de una junta. Una transferencia deficiente provoca deflexiones diferenciales elevadas, generando escalonamiento, bombeo y eventualmente fracturas, ¿no?
deflexión de la losa cargada versus la deflexión de la losa vecina y calculamos la efectividad de la transferencia de carga, ¿no? El índice de eficiencia de carga se calcula como el cociente entre la deflexión de la losa no cargada y la losa cargada, expresado en porcentaje. Valores superiores al 70% se consideran aceptables en la mayoría de los estándares internacionales. Determinación de las causas. Identificar el síntoma es solo el primer paso. El diagnóstico real exige encontrar la causa raíz del deterioro. Una patología, múltiples causas posibles, ¿no? Una misma patología puede tener causas completamente diferentes, lo que hace que el diagnóstico sea un proceso de análisis crítico y no una simple catalogación visual, ¿no? Reparar sin conocer la causa conduce inevitablemente a la reaparición del deterioro. Retracción, contracción del concreto durante el fraguado, genera fisuras tempranas si no se cortan las juntas en el momento oportuno. Fatiga por sobrecargas, repetición de cargas que superan la resistencia a flexión del concreto, frecuente en rutas bolivianas con alto tráfico de camiones mineros, ¿no? Corte tardío de juntas. Si el corte de las juntas no se realiza en las primeras horas tras el fraguado, la retracción genera fisuras aleatorias en lugar de seguir por la junta planificada, ¿no? Pérdida de soporte, erosión o licuefacción de la base por agua. La losa trabaja en voladizo y se fractura por flexión excesiva. Caso práctico, ¿no? Fisura transversal en Bolivia. Las fisuras transversales son una de las patologías más frecuentes en la red vial boliviana, especialmente en el altiplano. Su diagnóstico correcto requiere analizar simultáneamente varios factores de causa, ¿no? Retracción por fraguado acelerado. En el altiplano boliviano, más de 3.500 metros de altura, la baja presión atmosférica y la alta evaporación aceleran el fraguado superficial, favoreciendo la fisuración por retracción plástica si no se aplica el curado correcto, ¿no? Espaciamiento excesivo de juntas. Si las juntas de contracción superan los 4.5 y 5 metros en concreto convencional, la probabilidad de fisuración transversal entre juntas aumenta significativamente. Variación térmica extrema. Ciclos térmicos día-noche del altiplano hasta 30 grados de diferencia generan tensiones de tensión-compresión repetidas que aceleran la fatiga del concreto, ¿no? Índice de condición del pavimento o PCI, ¿no? El método normalizado más ampliamente utilizado para cuantificar el estado de un pavimento flexible y rígido, ¿no? ¿Qué es el PCI? El PCI es el Pavement Condition Index, ¿no? Lo hemos hablado hace un rato. Es un índice numérico desarrollado por el US Army Corps of Engineers y estandarizado por la norma ASTM de 6433. Asigna un valor entre 0 y 100 al estado del pavimento, considerando tipo, severidad y extensión de los deterioros presentes. Es el método de referencia utilizado por la ABC y diversas municipalidades que hacen gestión vial, ¿no? Entonces, 85 es excelente, 70 es muy bueno, 55 es bueno, 40 regular, 25 malo y 10 es muy malo y 0 fallado, ¿ya? Aquí nos da ya más o menos el 70 es el índice de intervención, ¿no ve? Aquí tenemos que empezar a hacer mantenimiento. ¿Cómo se calcula el PCI? Dividir, identificar, calcular la desviación y corregir el PCI. El PCI integra todos los deterioros presentes en la unidad de muestra, después obtiene los valores deducidos, que son el 100 menos 1, ¿no ve? Que pondera la importancia relativa de cada tipo de falla según su severidad y extensión. La suma corregida de estos valores se convierte en el PCI final. Aplicación del PCI en Bolivia, ¿no? En la siguiente distribución se ilustra cómo podrá verse el estado de un tramo pavimento rígido evaluado en condición representativa de la red boliviana, con un PCI promedio en el rango regular a malo, en tramos con alta intensidad de tráfico pesado, sin mantenimiento preventivo sistemático, ¿no?
Entonces tenemos excelente, muy bueno, un 15%, bueno, un 20%, regular, un 28%, malo, un 22%, y muy malo o fallado, un 15%. Herramientas del diagnóstico. El diagnóstico moderno combina la observación en campo con tecnología avanzada y medición de registro. Equipos y tecnologías de diagnóstico. Drones y fotografía, fotogrametría, ¿no? Los drones permiten el levantamiento fotográfico de alta resolución que generan ortomosaicos y modelos de elevación para identificar deterioros extensos en poco tiempo. Su uso en Bolivia ha crecido en proyectos del ABC desde el 2019. GPS y estación total permiten georreferenciar con precisión centimétrica cada patología identificada, facilitando la generación de mapas de deterioros integrados a las plataformas del SIG, ¿no? Del Sistema de Información Geográfica. Cámaras de alta resolución. El registro fotográfico sistemático y georreferenciado es la base del inventario de fallas. Equipos montados en vehículos permiten inspeccionar kilómetros de vías en pocas horas, ¿no? El deflectómetro pesado y el deflectómetro liviano. Deflectómetros de impacto para la evaluación estructural, el FWD es el estándar internacional y el liviano es más portátil para evaluaciones puntuales en zonas remotas, ¿no? Uso de drones en Bolivia, inspección vial aérea. El uso de drones para inspección de pavimentos rígidos representa un avance significativo en la capacidad de diagnóstico. En Bolivia, donde la geografía montañosa y la extensión de la red vial dificulta la inspección terrestre convencional, los drones aportan una perspectiva única. En realidad, los primeros tramos que se han hecho con drones han sido en Tarija y en Santa Cruz, ¿no? Generación de ortomosaicos georreferenciados de alta resolución, modelos digitales de evaluación para detectar asentamientos y escalonamientos, cobertura de tramos extensos en tiempos reducidos, reducción del riesgo para el personal técnico en vías de alto tráfico, exportación directa a plataformas GIS para la gestión de los activos viales. Factores integrales del diagnóstico. Un diagnóstico completo no puede limitarse a observar la superficie. Debe analizar simultáneamente todos los factores que condicionan el comportamiento del pavimento a lo largo de su vida útil, ¿no? Entonces se tiene el tránsito, la edad del pavimento, la calidad del concreto, la resistencia a la flexión, espesor de losa, condición de la base, subbase, el módulo K, el sistema de drenaje, clima y temperatura, estado de juntas, transferencia de cargas y el historial de mantenimiento, ¿no? Influencia del clima en Bolivia. En Bolivia presenta una diversidad climática excepcional que afecta de forma muy distinta al comportamiento del pavimento rígido según la región. Altiplano, ciclos diarios de hielos de cielo, las temperaturas nocturnas bajo cero generan expansión del agua en fisuras y juntas, acelerando el deterioro. El módulo de reacción K varía significativamente con la humedad del suelo, ¿no? Valles y yungas. Alta precipitación y humedad. Drenaje superficial y subterráneo es determinante. La erosión de la base es la causa más frecuente de fallas estructurales en estas zonas. Llanos y Chaco. Altas temperaturas y variaciones estacionales extremas. Las cargas térmicas generan compresión en la losa durante el verano, pudiendo provocar levantamientos o blow-ups si las juntas están obstruidas, ¿no? El informe de diagnóstico. El documento técnico que consolida toda la información recopilada y sustenta las decisiones de intervención. Estructura del informe técnico. Descripción general, ¿no? Ubicación, características estructurales, tránsito y condiciones climáticas de la zona estudiada. Inventario de fallas. Registro completo de patologías con tipo, severidad, extensión, fotografías y croquis de ubicación, ¿no? Resultados de los ensayos. Deflexiones, resistencias, espesores medidos, resultados de laboratorio y datos del georradar. Análisis de causas. Identificación de los mecanismos de deterioro predominantes y factores contribuyentes. Conclusiones y recomendaciones. Evaluación estructural final, PSI calculado, estrategia de intervención propuesta, ¿no? Mapas de deterioro. Los mapas de deterioro son una herramienta fundamental del informe técnico. Permiten visualizar geográficamente la distribución, tipo y severidad de las patologías a lo largo del tramo inspeccionado, facilitando la toma de decisiones priorizadas, ¿no? Representación gráfica de cada losa con su tipo de patología y severidad.
Identificación visual inmediata en los tramos más críticos. Base para la programación y presupuesto de intervenciones, ¿no? Herramienta de comunicación con responsables de gestión no técnicos, integración en un sistema SIG para gestión continua del patrimonio vial. Diagnóstico y selección de intervenciones. El diagnóstico no es un fin en sí mismo. Su propósito es orientar la estrategia de mantenimiento más eficiente, ¿no? Del diagnóstico a la intervención. Cada tipo de patología diagnosticada, combinada con su nivel de severidad, conduce a una intervención técnica específica. La siguiente tabla sintetiza las recomendaciones de intervención más frecuentes en la práctica, ¿no? Diagnóstico, fisuras finas, severidad baja, sellado de grietas, urgencia preventiva. Desportillamiento leve, intervención recomendada, reparación localizada, ¿no? Es correctivo. Bombeo de juntas, sellado más estabilización de la base es urgente. Escalonamiento, rectificado con el fresado con diamante o rehabilitación es correctivo. Rotura de esquina, reparación parcial de la losa es urgente. Fractura total de la losa, reemplazo completo de la losa es urgente. Pérdida generalizada de capacidad, rehabilitación estructural o reconstrucción es crítica, ¿no? Técnicas de reparación y ejemplos visuales, ¿no? Sellado de grietas, inyección de resina epóxica o poliuretano en fisuras activas o pasivas. Técnica de bajo costo y alta eficacia, ¿no? Para severidades bajas, ¿no? Reparación parcial de losa, demolición y reposición de la zona dañada, ¿no? Rotura de esquina, nido de vacíos. Requiere control estricto de la trabajabilidad del concreto en la altura, ¿no? El fresado con diamante, rectificado superficial con diamantes para corregir escalonamientos y restaurar la textura, muy empleado en autopistas concesionadas en América Latina. En Bolivia todavía no hay tramos concesionados, ¿no? Costo del ciclo de vida. Uno de los argumentos más poderosos a favor del diagnóstico periódico es el impacto económico de intervenir en el momento adecuado. Las intervenciones preventivas y correctivas tempranas tienen un costo muy inferior a la rehabilitación y a la reconstrucción, ¿no? Se puede ver aquí en un costo relativo. El sello prematuro tiene un costo relativo bajo, la reparación correctiva tiene referencialmente 4 unidades, el reemplazo de losa 12 unidades, la rehabilitación estructural 35 unidades y la reconstrucción total hasta 100 unidades, ¿no? Priorización de intervenciones con PCI. El PCI permite establecer una matriz de priorización que orienta las asignaciones presupuestarias disponibles hacia los tramos con mayor necesidad y mayor retorno de la inversión. PCI de 70 a 100, solo mantenimiento preventivo. De 55 a 70, amarillo, mantenimiento correctivo, sellado y reparaciones menores. Entre 40 y 50, naranja, rehabilitación funcional, rectificado y reemplazo de juntas. Entre 20 y 40, rojo, ¿no? Rehabilitación estructural, reemplazo de losas y rehabilitación de la base. En 0 a 25, negro, ¿no? Reconstrucción total, reemplazo completo del pavimento. Programas de gestión vial en Bolivia. Bolivia cuenta con instrumentos institucionales para la gestión del patrimonio vial, que incorporan el diagnóstico sistemático de pavimentos como herramienta fundamental. La ABC, como responsable de la RBF, implementa evaluaciones periódicas a la red pavimentada con metodología PCI y defectometría, ¿no? En contratos de conservación vial por niveles de servicio, ¿no? Unidades de conservación vial. Equipos departamentales encargados del mantenimiento rutinario y periódico realizan inspección visual sistemática con base a la programación de intervenciones. La hacen inspección más o menos una vez al año, ¿no? Gobiernos autónomos departamentales y municipales. Gestionan las redes departamentales y municipales. La capacidad técnica de diagnóstico varía significativamente entre departamentos, siendo una brecha importante en la gestión vial. Diagnóstico integral, síntesis de factores, ¿no? El diagnóstico eficaz requiere analizar simultáneamente todos los factores que condicionan el comportamiento del pavimento. Distinguir el síntoma de la causa real.
El error más frecuente del diagnóstico de pavimentos es tratar el síntoma visible sin identificar la causa real que lo origina, ¿no? Esto conduce a reparaciones que fracasan en corto plazo, despilfarrando recursos y generando desconfianza en los programas de mantenimiento. Síntomas, por ejemplo, la grieta transversal, ¿no? ¿Qué se ve? Una fisura perpendicular al eje. Causas posibles: retracción por curado deficiente, corte de junta tardío, espaciamiento excesivo entre juntas, pérdida de soporte por erosión y fatiga por sobrecargas repetidas. ¿Cómo identificar la causa real? Revisar el historial constructivo y la fecha de corte de las juntas, verificar el espaciamiento entre las juntas existentes, realizar el ensayo del deflectómetro para detectar pérdida de soporte, consultar los registros de tránsito pesado, extraer testigos para evaluar el estado interno del concreto, ¿no? Sin conocer la causa, cualquier reparación puede ser provisional y de corta duración. Y el problema en Bolivia es que registro de cargas, por ejemplo, no tenemos. Es complicada la situación todavía. Pavimento rígido en condiciones extremas en Bolivia. La Paz y el Alto, ¿no? Red urbana elevada con densidad de tráfico en altitud extrema. 3.600 a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Los ciclos de hielo, deshielo y el tráfico pesado generan deterioros acelerados. El diagnóstico sistemático es crítico para la seguridad vial urbana. Santa Cruz de la Sierra. Climas tropicales con altas precipitaciones, el drenaje deficiente es la principal causa de fallas. La expansión térmica en verano puede provocar levantamientos de losas obstruidas, ¿no? Corredor minero Potosí, tráfico intenso de camiones mineros con cargas superiores al límite legal. Las sobrecargas aceleran la fatiga del concreto y generan fracturas prematuras de las losas, ¿no? Requieren evaluaciones estructurales frecuentes con el deflectómetro de impacto. Buenas prácticas del diagnóstico. La calidad del diagnóstico depende tanto de los equipos disponibles como de la metodología aplicada y la experiencia del equipo técnico. Las siguientes prácticas elevan significativamente la fiabilidad de los resultados, ¿no? Estandarizar los procedimientos de inspección. Utilizar fichas de campo normalizadas con criterios de severidad claramente definidos para cada tipo de patología. Garantizan la consistencia entre los inspectores y las campañas sucesivas, ¿no? Combinar técnicas destructivas y no destructivas. La combinación de inspección visual, georradar, FWD y extracción selectiva de núcleos proporciona una visión completa del estado del pavimento con un costo global razonable, ¿no? Georreferenciar todos los deterioros. La integración del inventario de fallas en plataformas SIG permite gestionar el patrimonio vial de forma continua, comparar campañas y priorizar recursos de forma objetiva y transparente, ¿no? Resumen, el proceso completo del diagnóstico, ¿no? Uno, recopilación, planos, todo lo histórico. Segundo, la inspección, grietas, bombeo, juntas, todo, ¿no? Tercero, clasificación, estructural, funcional, drenaje o juntas, ¿no? 4, evaluación de severidad y extensión. 5, ensayos, deflectómetro, georradar, núcleos, ultrasonido. 6, cálculos y análisis, PCI y análisis de causas. 7, elaboración del informe técnico. Y 8, selección de la alternativa de intervención. Conclusión, el diagnóstico como herramienta de gestión. El diagnóstico de patologías en pavimentos rígidos es un proceso técnico integral que combina la inspección visual, la evaluación funcional y los ensayos estructurales y análisis de condiciones de diseño, construcción y servicio. Su propósito fundamental no es únicamente catalogar los deterioros visibles, sino comprender los mecanismos que los originan para seleccionar la estrategia de conservación más eficiente, ¿no? Detección temprana. Permite intervenir antes de que el deterioro evolucione hacia fallas estructurales más costosas e irreversibles, ¿no? Optimización de recursos. Prioriza las intervenciones según severidad y extensión real, maximizando el retorno de cada unidad monetaria invertida en mantenimiento, ¿no? Seguridad y durabilidad. Mejora la seguridad y comodidad de los usuarios y prolonga la vida útil del pavimento, reduciendo el costo total del ciclo de vida de la infraestructura vial. En Bolivia, la implementación sistemática del diagnóstico técnico en todos los niveles de la red vial, nacional, departamental y municipal,
es una condición necesaria para la gestión eficiente del patrimonio de la infraestructura del país. No sé si tuvieran alguna consulta, algún comentario. Entonces ahora vamos a ver un poco del mantenimiento, ¿no? Criterios modernos e innovaciones para el pavimento rígido, ¿no? Gestión integral, tecnologías avanzadas y casos reales, ¿no? Mantenimiento, estrategias rutinarias, preventivas, correctivas y de rehabilitación. Criterios modernos, gestión de activos, indicadores PCI-IRI, mantenimiento predictivo, ¿no? Innovaciones, inteligencia artificial, drones, sensores embebidos y gemelos digitales y BIM, ¿no? Bolivia, contexto nacional, casos reales, proyectos 2024-2026. Gestión integral, ¿no? Tecnologías avanzadas y casos reales en Bolivia. ¿Qué cubre esta presentación? Exploraremos las estrategias de mantenimiento desde las rutinarias hasta las de rehabilitación, junto con criterios modernos como la gestión de activos, el almacenamiento, el mantenimiento predictivo. También presentaremos las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al pavimento rígido. ¿Por qué es relevante para Bolivia? Analizaremos el contexto nacional, presentaremos casos reales de proyectos específicos del 2024 al 26, destacando cómo estas prácticas y tecnologías pueden optimizar la infraestructura vial del país. Introducción. ¿Qué es el mantenimiento del pavimento rígido? Comprende el conjunto de actividades técnicas preventivas, correctivas y de rehabilitación destinadas a conservar o recuperar la capacidad estructural, funcional y de servicio de pavimentos durante toda su vida útil, ¿no? Pavimento rígido versus flexible. A diferencia de los flexibles, el pavimento rígido posee una elevada capacidad estructural gracias a la losa de concreto hidráulico, por lo que requiere intervenciones menos frecuentes. Sin embargo, cuando no se realizan inspecciones y mantenimientos oportunos, pueden aparecer fallas que incrementan significativamente el costo de rehabilitación. La filosofía moderna del mantenimiento ya no consiste únicamente en reparar daños visibles, sino en preservar el pavimento mediante intervenciones tempranas, basadas en datos obtenidos mediante inspecciones, monitoreo y modelos predictivos, ¿no? Filosofía moderna del mantenimiento. La filosofía moderna del mantenimiento ya no consiste únicamente en reparar daños visibles, sino en preservar el pavimento mediante intervenciones tempranas basadas en datos obtenidos mediante inspecciones, monitoreos y modelos predictivos, ¿no? Inspección continua. Evaluación constante del estado del pavimento para identificar fallas en sus etapas iniciales, ¿no? Monitoreo con datos. Recolección y análisis de información de sensores y sistemas para entender el rendimiento del pavimento, ¿no? Modelos predictivos, uso de algoritmos y de inteligencia artificial para anticipar futuras fallas y planificar intervenciones óptimas. El pavimento rígido en Bolivia. La construcción de pavimentos rígidos en Bolivia tomó impulso a partir de la década de los 90, cuando la ABC comenzó a licitar proyectos considerando tanto pavimentos flexibles como rígidos. Hoy en la red vial fundamental enfrenta un severo déficit de financiamiento para su conservación. Tiene 16.930 kilómetros bajo responsabilidad del ABC y tiene 301 millones, ¿no? Para la conservación del 2024, del total ejecutado de 2.609 millones, ¿no? 25% de los recursos recibidos. Sobre el 25% de 1.000 bolivianos año representan para conservar las rutas 4.000 millones, ¿no? Inversión en proyectos el 2025. Inversión 570 millones en 26 proyectos de construcción y de mantenimiento, ¿no? Aquí tenemos la inversión en construcción, que es el 75.7, en conservación
en rehabilitación y en estudios, ¿no? Déficit financiero en Bolivia. Se necesitan más de 1.000 millones al año para conservar las rutas, pero solamente se reciben 250 millones, ¿no? Esta es de una noticia de La Razón. Se necesitan 1.000, bueno, el ejecutado también considera construcción, ¿no? Entonces, más o menos se recibe la cuarta parte de lo que se necesita, ¿no? El 25%, ¿no? Objetivos del mantenimiento. El mantenimiento de los pavimentos rígidos persigue un conjunto de objetivos técnicos, económicos y sociales que integran en una estrategia de conservación integral de infraestructura vial. Primero, capacidad estructural, ¿no? Mantener la resistencia de la losa de concreto ante las cargas de tránsito durante toda la vida de diseño. Segundo, seguridad vial. Garantizar condiciones de rodamiento seguras, evitar accidentes por pérdida de fricción o irregularidades superficiales. Tercero, evitar la infiltración de agua, proteger la base y la subbase del ingreso de humedad que acelera el deterioro estructural. Cuarto, reducir el costo del ciclo de vida, intervenir oportunamente para minimizar el costo total a lo largo de la vida útil del pavimento. Quinto, importancia ambiental, disminuir el impacto ambiental mediante intervenciones oportunas que eviten reconstrucciones de alto consumo de materiales, ¿no? Y sexto, transferencia de cargas, mantener la transferencia eficiente de cargas entre losas a través de juntas pasadores en buen estado, ¿no? Objetivos técnicos y económicos. Objetivos técnicos, mantener la capacidad estructural, garantizar la seguridad vial, evitar infiltraciones de agua y mantener la transferencia de carga. Objetivos económicos y ambientales, reducir el costo del ciclo de vida, aumentar la vida útil, disminuir el impacto ambiental y conservar la comodidad de circulación. Importancia del mantenimiento, vida útil potencial. Un pavimento rígido bien diseñado puede alcanzar una vida útil de 30 a 50 años. Sin embargo, únicamente podrá lograrla mediante un mantenimiento adecuado y sistemático. Sin mantenimiento oportuno, los costos de rehabilitación pueden escalar de manera exponencial, afectando tanto la economía del Estado como la de los usuarios de las vías, ¿no? Razones fundamentales para el mantenimiento. Evitar propagación de grietas, ¿no? Una grieta no tratada se expande y compromete la estructura completa de la losa. Prevenir deterioros acelerados. El agua infiltrada erosiona la base y genera pérdida de soporte bajo la losa. Mantener la transferencia de carga. Las juntas deterioradas generan escalonamientos y concentración de esfuerzos. Disminuir costos de rehabilitación. Invertir temprano cuesta una fracción de lo que cuesta rehabilitar o reconstruir. Mejorar el confort del usuario. Un pavimento bien mantenido reduce costos operativos para los vehículos y mejora la experiencia de conducción. Consecuencias de no mantener. Sin mantenimiento oportuno, los costos de rehabilitación pueden escalar de manera exponencial. Propagación de grietas. Una pequeña fisura puede convertirse rápidamente en un daño estructural mayor si no se trata a tiempo. Erosión de la base. El agua que se infiltra por las grietas debilita las capas subyacentes, causando asentamientos y fallas. Pérdida de transferencia de carga. Las juntas deterioradas impiden que las losas distribuyan el peso del tráfico eficientemente, ¿no? Escalonamientos en juntas. El movimiento diferencial de las losas genera desniveles que afectan la comodidad y la seguridad. Riesgo de accidentes. Las irregularidades y los daños en la superficie aumentan la probabilidad de incidentes vehiculares, ¿no? Costos de reconstrucción, 50% mayores, ¿no? 50 veces más, ¿no? La falta de mantenimiento preventivo eleva los gastos de rehabilitación hasta 50 veces más que una intervención temprana. Mantenimiento rutinario y preventivo. Mantenimiento rutinario, ¿no? Se realiza de forma continua a lo largo del año. Su objetivo es prevenir daños mayores mediante actividades simples de conservación de la superficie y elementos complementarios. Limpieza de drenaje y cunetas, garantiza el escurrimiento libre del agua superficial. Eliminación de la vegetación impide que las raíces deterioren la losa y sus juntas. Limpieza de juntas retira materiales incompresibles que impiden la dilatación libre, ¿no? Sellado de pequeñas grietas, evita el ingreso de agua antes de que la grieta se propague, ¿no? Reposición de señalización.
mantiene la seguridad vial para todos los usuarios. B, mantenimiento preventivo. Consiste en intervenir antes de que aparezcan daños importantes. Es la estrategia de mayor rentabilidad en el ciclo de vida del pavimento, ¿no? Sellado de juntas, reposición periódica del material sellador en juntas de dilatación y contracción. Sellado de grietas, aplicación de selladores elastoméricos que en fisuras de baja severidad. El fresado con diamante, el rectificado de la superficie para eliminar escalonamientos y recuperar textura. Corrección de drenajes, mejora del sistema de evacuación de agua para proteger la base. Ventajas clave, bajo costo, mayor vida útil, menor interrupción del tráfico. Ventajas del mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es la estrategia de mayor rentabilidad en el ciclo de vida del pavimento. 1 a 3 veces el costo más bajo. Mantenimiento preventivo inicial es de 1 a 3 veces más económico que las reparaciones mayores. 10 a 15 en extensión de vida útil. Permite lograr una vida útil del pavimento entre 10 a 15 años adicionales. Menor interrupción. Las intervenciones preventivas son rápidas y causan mínimas interrupciones al tránsito vehicular. Alta responsabilidad. Alta rentabilidad. Ofrece la mejor relación costo-beneficio, maximizando la inversión en infraestructura vial, ¿no? Frase clave: intervenir antes de que aparezcan daños es importante, es siempre más económico que reparar. Mantenimiento correctivo y rehabilitación. Empezamos con el rutinario, seguimos con el preventivo, que es una intervención temprana de costo moderado, y pasamos al correctivo, ¿no? Que es ya para daños localizados de alto costo, ¿no? Mantenimiento correctivo. Reparación parcial de losas deterioradas, sustitución de losas con daños estructurales severos, reparación de pasadores de transferencia de carga, reparación de juntas con pérdida de sellado, reparación de desportillamientos en la superficie, ¿no? La rehabilitación, reemplazo de numerosas losas en secciones extensas, colocación de sobrelosas de concreto, white topping, reciclado del concreto existente como material de base, ¿qué se llama esto? Y reconstrucción parcial de la estructura del pavimento, ¿no? Rublizer es la técnica esta, ¿no? Del reciclado del pavimento para volverlo base. Se lo muele, se lo compacta y se pavimenta encima. Rehabilitación, ¿cuándo y cómo, no? La rehabilitación se aplica cuando el deterioro afecta una parte importante del pavimento y las intervenciones localizadas ya no son suficientes. Diagnóstico estructural, un PCI menor a 40, ¿no? Identificación de la condición actual del pavimento mediante índices de PCI. Evaluación de alternativas, ¿no? Análisis de opciones como sobrelosas o white topping, reciclado del concreto o reconstrucción de secciones específicas, ¿no? Diseño de la solución, elaboración de planos y especificaciones técnicas detalladas para la intervención seleccionada. Diseño de la solución. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Elaboración de planos, especificaciones. Ejecución y control de calidad. Implementación de la obra asegurando el cumplimiento de los estándares de construcción y de materiales, ¿no? Monitoreo por rehabilitación. Seguimiento del desempeño del pavimento rehabilitado para asegurar su durabilidad y funcionalidad a largo plazo. Principales actividades de mantenimiento. Sello de juntas, ¿no? Es la actividad preventiva más importante del mantenimiento de un pavimento rígido. Los objetivos principales es evitar el ingreso de agua hacia la base y la subbase, prevenir el ingreso de materiales incompresibles que generen presión, reducir el bombeo de finos debajo de la losa y disminuir la erosión de la base granular. Materiales modernos, silicona, poliuretano, asfaltos modificados, selladores híbridos de alto desempeño, ¿no? Sellado de grietas, utilizado cuando las grietas son finas y aún no han comprometido la estructura, ¿no? Procedimiento estándar, limpieza y secado de la grieta, corte uniforme para crear una geometría controlada, aplicador del sellador elastomérico, curado y verificación del acabado. Materiales modernos para sellado.
Silicona de alta flexibilidad y durabilidad ante los rayos del sol. Poliuretano, excelente adherencia y resistencia química. Asfaltos modificados, económicos y de fácil aplicación, ¿no? Y selladores híbridos, combinan propiedades múltiples, de múltiples materiales para obtener así un alto desempeño. Reparación de losas y transferencia de carga. Reparación parcial de losas. Se aplica cuando únicamente parte de la losa está deteriorada. Se elimina el concreto dañado mediante corte y demolición controlada. Se reemplaza por concreto nuevo de alta resistencia, asegurando la continuidad estructural con el resto de la losa. Reemplazo completo de losas. Cuando la losa presenta condiciones que imposibilitan la reparación parcial, múltiples grietas que fragmentan la losa, fractura en varias piezas, pérdida de soporte por erosión, asentamientos diferenciales importantes. Restauración de la transferencia de carga. Se utiliza cuando los pasadores ya no funcionan adecuadamente, generando escalonamiento en las juntas y concentración de esfuerzos en los bordes de la losa. Métodos disponibles: instalación de nuevos pasadores de acero en juntas existentes, retrofit double bars mediante corte y anclaje en concreto endurecido y estabilización de juntas con inyecciones de lechadas. La restauración de la transferencia de carga es fundamental para evitar la rotura progresiva de las esquinas de las losas. Retrofit double bars, ¿no? Restauración de juntas. La restauración de la transferencia de carga mediante el retrofit double bars es fundamental para evitar la rotura progresiva de las esquinas de las losas, ¿no? Valores de transferencia de carga menores a 70 indican necesidad de intervención. Corte de ranuras en el concreto endurecido. Se realizan cortes precisos en el pavimento existente para crear espacios donde se alojarán los pasadores, ¿no? Limpieza y preparación de la ranura. Las ranuras son limpiadas a fondo para asegurar la adhesión adecuada del concreto de alta resistencia y el correcto funcionamiento del pasador, ¿no? Colocación del pasador de cero. Los pasadores de cero son insertados en las ranuras, asegurando su alineación y el espacio adecuado para permitir el movimiento de las losas, ¿no? Rellenos de concreto de alta resistencia. Las ranuras son rellenadas con concreto de fraguado rápido y alta resistencia para fijar los pasadores y restaurar la integridad del pavimento, ¿no? Verificación de la transferencia. Después del curado se verifica la transferencia de cargas mediante el deflectómetro de impacto, ¿no? Garantizando la durabilidad y funcionabilidad de la reparación. Reparación de losas en Camargo, ¿no? Y en Cieneguillas. Uno de los ejemplos más documentados del mantenimiento correctivo de pavimento rígido en Bolivia es la intervención del tramo Camargo-Cieneguillas, de la famosa Potosí-Tarija, ¿no? La longitud intervenida son 97.5 kilómetros de pavimento rígido. Se han gastado como 27.8 millones de inversión total ejecutada en un año, ¿no? Se ha utilizado hormigón de 350 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, con fibras de acero y polipropileno, ¿no? El módulo de flexión de 4.5 megapascales, ¿no? 45 kilos por centímetro cuadrado, con aditivo antisol para zonas de alta radiación. Especificaciones técnicas destacadas. La reparación de losas fisuradas se utilizó hormigón especial con resistencia de compresión de 350 kilos y el módulo de flexión de 4.5, con la inclusión de fibras de acero y sintéticas de polipropileno y el aditivo antisol, especialmente formulado para las condiciones climáticas extremas de la región. Lo que se ha hecho es gran parte del trabajo ha sido el cambio total de losas, ¿no? Trabajos complementarios: reposición y corrección del sello de juntas de contracción y dilatación, sello y separación de berma losa en todos los sectores con fisuras, ampliación de alcantarillas para mejorar el drenaje transversal y construcción de gaviones para la estabilización de taludes. Lecciones del caso Camargo Cieneguillas. Eran losas grandes, ¿no? Y en la mitad de prácticamente todas las losas apareció una fisura al medio. Inclusive de forma jocosa decían que este tramo solamente tenía dos fisuras, una de ida y una de vuelta. Era por el gran porcentaje de losas fisuradas, ¿no? Este ha sido uno de los tramos
que ha impulsado a buscar el tema de la solución con losas cortas, ¿no? Entonces veremos, ¿no? Las lecciones que ha dejado. El hormigón con fibras de acero y polipropileno mejora significativamente la resistencia a fisuración. Sí. El sellado de juntas debe incluirse siempre como trabajo complementario. Sí. Los aditivos antisol son esenciales en zonas de alta radiación solar como el altiplano boliviano. Sí. La combinación de reparación de losas con mejora de drenaje prolonga la vida útil de la intervención. Sí. ¿No? Rectificado y ranurado superficial. El diamond grading, ¿no? Consiste en desgastar unos pocos milímetros la superficie mediante discos adiamantados montados en trenes de rectificado. Es una de las técnicas preventivas de mayor relación costo-beneficio disponibles para el pavimento rígido. Beneficios comprobados: elimina escalonamientos entre los adyacentes, recupera la rugosidad longitudinal, mejora el IRI, mejora la fricción superficial y la seguridad, disminuye el ruido del rodamiento y aumenta la comodidad para el usuario. ¿Ya? Ranurado superficial o growing, ¿no? Consiste en realizar pequeñas ranuras transversales o longitudinales en la superficie del concreto. Se aplica generalmente de forma conjunta con el diamond grading. Beneficios: mayor fricción superficial, especialmente en mojado, mejor drenaje de la película de agua y reducción del riesgo de hidroplaneo. Ambas técnicas son ampliamente utilizadas en carreteras de alto tránsito, en aeropistas y donde la seguridad superficial es crítica, ¿no? Generalmente prolongan la vida entre un 10 a 15 años si el pavimento conserva una buena condición estructural en la subbase, ¿no? El fresado con diamante. El rectificado superficial con discos adiamantados es especialmente relevante para Bolivia, dado el deterioro superficial de muchos tramos de pavimento rígido. Condiciones ideales para aplicar el diamond grading: IRI mayor a 2.65 metros por kilómetro, escalonamiento mayor a 3 milímetros, el PCI entre 55 y 80, ¿ya? Estructura de subyacente, o sea, base y subbase en buen estado, ¿no? Resultados esperados: reducción del IRI a 1.5, eliminación de escalonamientos, mejora de la fricción superficial y la extensión de la vida útil, ¿no? Gestión integral de activos viales. Actualmente el mantenimiento se basa en gestión integral de activos, Pavement Asset Management, ¿no? Donde la decisión se sustenta en información técnica, análisis económico y monitoreo continuo, no en la percepción visual del deterioro. Mantenimiento basado en desempeño. No se espera que aparezcan daños severos. Las intervenciones se realizan cuando determinados indicadores alcanzan valores límites, ¿no? Entre los preferidos están el IRI y el PCI, la transferencia de carga y la fricción, la fricción y deflexión, ¿no? Gestión por ciclo de vida. Se analizan todos los costos: inversión inicial, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y costos para el usuario. El objetivo es minimizar el costo total durante toda la vida del activo vial, ¿no? Mantenimiento predictivo. Utiliza modelos matemáticos de deterioro para estimar cuándo aparecerán las fallas. Permite programar reparaciones antes de que el deterioro alcance un nivel crítico. Priorización basada en riesgos. Las intervenciones se priorizan considerando la importancia de la vía, el volumen del tránsito y el riesgo para los usuarios y la velocidad del deterioro esperada, ¿no? Gestión por ciclos de vida y priorización por riesgo. Dos enfoques complementarios a la gestión moderna. Gestión por ciclo de vida. Se analizan todos los costos, ¿no? Inversión inicial, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y costos para el usuario. El objetivo es minimizar el costo total durante toda la vida, ¿no? Priorización basada en riesgos. Las intervenciones se priorizan considerando importancia de la vía, volumen de tránsito, riesgos para los usuarios y velocidad del deterioro esperada. Gestión digital y monitoreo inteligente. La inspección manual tradicional se complementa con algunos contextos. Se reemplaza, por ejemplo, con herramientas digitales de captura, procesamiento y análisis de datos que permiten una gestión más objetiva, eficiente y estable en la red vial fundamental, ¿no? Drones e imágenes aéreas.
inspección rápida de grandes extensiones, generación de modelos 3D, identificación automática de grietas y aseguramiento del avance de las reparaciones, ¿no? Imágenes satelitales, monitoreo periódico de la red vial a escala regional, detección de cambios en la superficie y evaluación de sectores de difícil acceso. Escáneres láser 3D, generación de nubes de punto tridimensionales para detectar deformaciones, escalonamientos, pérdida de textura y asentamientos con alta precisión. Inteligencia artificial, algoritmos de visión computacional que analizan imágenes del pavimento para identificar y clasificar los deterioros, ¿no? Estimar su severidad y predecir la evolución del daño con menor subjetividad. Sensores inteligentes, dispositivos embebidos que miden humedad, temperatura y deformaciones y cargas y apertura de grietas en tiempo real, permitiendo monitoreo permanente prácticamente sin intervención humana. Drones, inteligencia artificial en inspección de pavimentos. Los drones y la inteligencia artificial están transformando la inspección de pavimentos. Drones, inspección rápida de grandes extensiones, generación de modelos 3D, identificación automática de grietas y seguimiento de reparaciones. Inteligencia artificial, visión computacional puede clasificar deterioros, estimar severidades y predecir evolución del daño, ¿no? Reducir la subjetividad. Los drones pueden inspeccionar hasta 50 kilómetros día versus 2.3 kilómetros día de inspección manual. Hasta 5 se puede llegar si los tramos no están muy dañados, ¿no? Indicadores modernos de la condición del pavimento. El índice PCI evalúa el estado superficial del pavimento en una escala del 0 a 100, que ya lo habíamos visto, ¿no? De 85 a 100 excelente, mantenimiento rutinario. De 70 a 85 buena, mantenimiento preventivo. De 55 a 70 regular. De 40 a 55 mala. Y menor a 40 muy mala, ¿no? Otros índices clave. IRI o rugosidad longitudinal. Mide la irregularidad de la superficie. Valores bajos indican mayor comodidad y menos costos operativos para los vehículos, ¿no? Fricción superficial, determinada mediante equipos especializados, fundamental para garantizar la seguridad vial en condiciones de lluvia y alta velocidad. Deflexiones, ¿no? Evaluadas con el deflectómetro de impacto, permiten estimar la capacidad estructural del pavimento de forma no destructiva, ¿no? Transferencia de carga, porcentaje de carga que pasa de una losa a la siguiente, ¿no? Valores bajos indican pérdida de eficiencia de las juntas. IRI, fricción y deflexiones medidas en campo, ¿no? Los indicadores IRI, fricción y deflexiones se miden con equipos especializados en campo. IRI con perfilómetros láser o acelerómetros, valores de 2.0 metros por kilómetro, buena condición. Valores mayores a 4 metros por kilómetro requiere intervención. Fricción superficial, medida con equipos de fricción dinámica, valores de 0.45, riesgo de hidroplaneo. Deflexiones FWD, permite estimar el módulo de reacción de la subrasante y la capacidad estructural y la eficiencia de transferencia sin destruir el pavimento, ¿no? Materiales y tecnologías de vanguardia, concretos de reparación ultra rápida, permitan habilitar el tránsito en pocas horas tras la reparación. Ventajas clave, menor cierre de carreteras, mayor productividad en trabajos, reducción significativa de costos indirectos por interrupción del tráfico. Concreto autorreparable, incorpora bacterias, cápsulas, agentes químicos que sellan automáticamente microfisuras al entrar en contacto con el agua. Beneficios, menor infiltración, mayor durabilidad y reducción de intervenciones futuras. Su aplicación masiva aún es limitada y depende del contexto y disponibilidad comercial. Sensores embebidos en el concreto. Se colocan dentro del concreto durante la construcción. Miden humedad interior, temperatura, deformaciones, cargas actuantes y apertura de grietas. Permiten monitoreo permanente y alertas tempranas de deterioro, ¿no? Concreto autorreparable y sensores embebidos, ¿ya? Dos innovaciones de materiales que están cambiando el mantenimiento vial, ¿no? El concreto autorreparante incorpora bacterias, cápsulas y agentes químicos que sellan automáticamente las microfisuras al entrar en contacto con el agua, ¿no? Beneficios, menor infiltración, mayor durabilidad, reducción de intervenciones futuras. Nota, su aplicación masiva
aún es limitado. Sensores embebidos se colocan dentro del hormigón durante la construcción, miden la humedad interior, temperatura, el delta de temperatura también lo miden, ¿no ve? Deformaciones, cargas actuales, apertura de grietas, permiten monitoreo permanente y alerta temprana, ¿no? Prácticamente sin intervención. Innovaciones digitales para gestión de pavimentos. La inteligencia artificial aplicada a pavimentos. Los algoritmos de la inteligencia artificial, especialmente de visión computacional y aprendizaje profundo, pueden analizar imágenes de pavimento para identificar grietas, clasificar los tipos de deterioro, estimar su severidad, predecir la evolución futura del daño, ¿no? Esto reduce la subjetividad inherente a las inspecciones visuales convencionales y permite procesar grandes volúmenes de información de forma casi automatizada, ¿no? Gemelos digitales, los digital twins, consisten en modelos digitales que representan el estado real del pavimento y se actualizan continuamente con datos provenientes de sensores, inspecciones y conteos de tránsito, ¿no? Permite simular el comportamiento futuro ante diferentes escenarios de carga y clima y evaluar distintas estrategias de mantenimiento y optimizar la asignación de los recursos, ¿no? Su implementación todavía es más frecuente en proyectos de gran escala que en redes viales convencionales, ¿no? BIM para infraestructura vial. La metodología Building Information Modeling o BIM aplicada a carreteras permite integrar diseños, construcción y mantenimiento y operación en un único modelo digital a lo largo de todo el ciclo de vida activo, ¿no? Ventajas: el historial del ciclo completo, accesible en tiempo real, planificación anticipada del mantenimiento preventivo, control detallado de costos por sección, mejor coordinación entre entidades de diseño, construcción y operación, y robotización, ¿no? Equipos robotizados para el sellado de grietas, corte de juntas, inspección automática y aplicación de sellos mejoran la precisión y reducen la exposición del personal al tránsito. BIM y robotización, ¿no? BIM para infraestructura vial, ¿no? Nos va a ayudar con un historial completo del pavimento, planificación anticipada y control de costos por sección y mejor coordinación entre entidades, ¿no? Robotización, sello de grietas, corte de juntas, inspección automática y aplicación de selladores. Mejor precisión y reducen la exposición del personal, ¿no? Resumen de las innovaciones tecnológicas. Concretos de reparación ultra rápida, concreto autorreparable, sensores integrados, drones, inteligencia artificial, gemelos digitales y BIM para carreteras. Innovaciones aplicables en Bolivia, ¿no? Alta aplicabilidad inmediata, drones para inspección, bajo costo y alta cobertura. Concretos de reparación ultra rápida ya usados en algunos proyectos, ¿no? Selladores modernos de poliuretano y silicona. Aplicables a medio plazo. Inteligencia artificial para clasificación de deterioros. Escaneo láser 3D para evaluación estructural y BIM para gestión de activos del ABC. Aplicabilidad a largo plazo. Sensores embebidos en nuevas construcciones, gemelos digitales para la red vial fundamental, robotización del mantenimiento. Costos relativos según la estrategia de mantenimiento, ¿no? Podemos ver el mantenimiento rutinario es de costo bajo, el mantenimiento correctivo es medio a bajo, la rehabilitación es medio a alto y la reconstrucción es alto, ¿no? Estrategias modernas, preventivo, predictivo y por condición. Las tres estrategias más eficientes de mantenimiento moderno, ¿no? Mantenimiento preventivo, antes de que existan daños importantes, basados en umbrales de indicadores como el PCI. Mantenimiento predictivo, basado en modelos matemáticos de deterioro y análisis de datos históricos y en tiempo real. Y mantenimiento basado en condición, según indicadores objetivos medidos en el campo, el PCI, el IRI, la deflexión y la fricción, ¿no? Tienes que mantener ciertos niveles, ciertas condiciones que se te dan, ¿no? Por ejemplo, tu IRI no debe ser mayor que tanto, tu porcentaje de losas fisuradas debe ser menor al 2%, entonces se fijan condiciones, ¿no? Extensión de la vida útil por extensión, años adicionales, con sellado de juntas hasta 5 años, con fresado con diamante hasta 12 años, reparación por intervención hasta 10 años, ¿no? Rehabilitación 20 años y reconstrucción hasta 30, ¿no?
Beneficios integrales del mantenimiento oportuno. Mayor vida útil incrementa la vida del pavimento entre un 20 y un 50%, dependiendo del tipo y oportunidad de la intervención. Reducción de costos. Disminuye significativamente los costos de rehabilitación y reconstrucción a largo plazo. Seguridad vial. Mejora las condiciones de rodamiento y reduce el riesgo de accidentes por deterioro superficial. Sostenibilidad. Favorece la sostenibilidad al disminuir el consumo de materiales y emisiones asociadas a reconstrucciones prematuras, ¿no? Sostenibilidad y reducción de emisiones. El mantenimiento oportuno del pavimento rígido contribuye directamente a la sostenibilidad ambiental. Menos reconstrucciones. Cada reconstrucción consume grandes cantidades de cemento, aceros, áridos. El mantenimiento preventivo reduce este consumo. Menor consumo de combustibles. Un pavimento con buen IRI reduce el consumo de combustibles de los vehículos en un 5 o un 10%. Menores emisiones de CO2. La producción de cemento es responsable del 8% de las emisiones globales de CO2. Mantener en lugar de reconstruir reduce la huella de carbono. Y economía circular. El reciclado del concreto existe como material base, reduce la extracción de áridos vírgenes, ¿no? Proyectos actuales en pavimento rígido en Bolivia, ¿no? Río Seco, Desaguadero La Paz, el proyecto de los 8 carriles, ¿no? Carretera Porvenir El Choro en Pando. Esta es una conclusión. La carretera es más larga, pero este es el contrato vigente, que es la conclusión de la carretera, ¿no? Avenida Adrián Castillo en el Alto, 15 millones para 4.000 vehículos, ¿no? Tramos en Cata a Pacheta, ampliación a 8 carriles en 8 kilómetros de la carretera La Paz-Oruro. Uno de los proyectos de mayor envergadura de la gestión 24 a la 26. Desafío nacional. La ABC solo recibe el 25% de los recursos necesarios para el mantenimiento. El deterioro acumulado en 20 años no se puede solucionar de forma inmediata. Requiere una estrategia de financiamiento sostenida, ¿no? Desafíos y oportunidades. Desafíos, solo el 25% del presupuesto, se recibe el 25% del presupuesto de mantenimiento. Deterioro acumulado en más de 20 años en muchos tramos, ¿no? Condiciones climáticas extremas, altiplano, trópicos, valles. Dispersión geográfica de la red, ¿no? Oportunidades, proyectos de pavimento líquido en expansión, tecnologías de inspección de bajo costo disponibles como drones, experiencia acumulada en proyectos de Camargo Cieneguillas, marco institucional del ABC para la gestión de activos, ¿no? Conclusiones. El mantenimiento de los pavimentos rígidos ha evolucionado desde el enfoque puramente correctivo hasta el modelo preventivo, predictivo, basado en la gestión integral de activos. Esta evolución presenta un cambio de paradigma fundamental en la gestión de la infraestructura vial. Tecnología como habilitador. Las tecnologías modernas, sensores embebidos, drones, inteligencia artificial, escaneo láser y gemelos digitales, permiten detectar tempranamente el deterioro, optimizar la programación de intervenciones y reducir significativamente el costo del ciclo de vida del pavimento. Indicadores objetivos para decisiones eficientes. La ampliación de criterios modernos de evaluación mediante indicadores como el PCI, el IRI y la fricción superficial y las deflexiones facilitan la toma de decisiones objetivas y la priorización eficiente de los recursos limitados, ¿no? El mantenimiento como inversión estratégica. El programa integral de mantenimiento no solo prolonga la vida útil del pavimento entre 20 y 50%, sino que también mejora la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la sostenibilidad de la infraestructura. En Bolivia, cerrar la fecha de la lo necesario es el desafío más urgente para preservar los activos viales del país, ¿no? Recomendaciones finales. Implementar sistema de gestión de activos viales, ¿no? En la ABC, bueno, todavía no tienen, estaban desarrollando. Incrementar el presupuesto de conservación al menos al 50% de lo necesario, ¿no? Es una medida urgente. Adoptar tecnologías de inspección con drones para reducir costos y aumentar la cobertura. Priorizar el mantenimiento preventivo sobre el correctivo en todos los tramos con un PCI mayor a 55. Incorporar especificaciones de hormigón con fibras en todos los nuevos proyectos de pavimento rígido y desarrollar capacidades locales en gestión digital y BIM para infraestructura vial. Puentes, aquí está un poco, ¿no?
conozca el estado de las carreteras, más son noticias, ¿no? Noticias que hemos ido viendo. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, queridos colegas. Entonces, por el momento, nos estaríamos viendo mañana a la misma hora, ¿no? para ver lo del examen, ¿ya? Les agradezco entonces. Hasta mañana, queridos colegas. Hasta luego, ingeniero.